Buenos días o buenas tardes. Vamos a abordar hoy un tema diferente a las materias jurídicas que nos han traído ocupados. Vamos a hacer una breve exposición dentro del capítulo de ética de las organizaciones de las distintas teorías sobre la justicia en una organización sanitaria. En principio hablaremos de la justicia en el ámbito sanitario y luego haremos una pequeña aproximación a un supuesto práctico con la invitación para que cada alumno pueda pensar o analizar cómo sería la traslación de estos principios a su correspondiente servicio. Bien, vamos a seguir el trabajo de Javier Gaffo, Los principios de justicia y solidaridad en bioética, publicado en el Derecho a la Asistencia Sanitaria y a la Distribución de Recursos de la editorial Universidad Pontificia de Comillas. Parte Javier Gaffo de este párrafo. Como afirma Diego Gracia, mientras que los médicos aportan el principio de beneficencia, como también lo hace la familia, y los pacientes el de autonomía, sin embargo hay que hablar de un tercero. Las relaciones entre el médico y el enfermo no han sido nunca las de Robinson Crusoe y Viernes. Por más solos que estén el médico y el paciente en el gabinete o en la consulta, el acto que realizan nunca es del todo solitario. Hay además con ellos un tercer sujeto, la sociedad. En cierto modo, en la soledad de la consulta médica hay siempre una muchedumbre. El hombre nunca está solo, ni a las relaciones humanas se las puede considerar como completamente privadas. Y ello porque a la estructura constitutiva del hombre pertenece su inasible condición social. Efectivamente, existe un tercer sujeto allí, o un tercer principio, que es la justicia. Todos esos recursos que se están utilizando para un paciente, obviamente no se utiliza para otro paciente. En la relación entre el médico y el enfermo se encuentra, por tanto, toda la sociedad implicada. ¿Qué es la justicia? Ante esa pregunta, si alguna vez se lo hacen, tal vez la respuesta más socorrida sea esta definición de un jurisconsulto romano llamado Ulpiano. Justitia est constans et perpetua voluntas ius sum unicuique tribuere. Es decir, la constante y perpetua voluntad de dar a cada uno lo suyo, o cada uno su derecho. El ius sum unicuique tribuere, digamos que es el aforismo que viene a definir o a resumir la definición clásica de justicia. Obviamente, una vez que hemos dicho esto, nos daremos cuenta que estamos casi donde habíamos quedado o de donde habíamos empezado, porque ¿qué es lo que le corresponde a cada uno? ¿Cuál es el derecho que a cada cual corresponde? Porque realmente de eso se trata la justicia. Vamos a ver pues algunos de los fundamentos clásicos en esta materia, en materia de justicia referida al ámbito sanitario. Nozick decía que es justo el Estado que se limita a proteger los derechos individuales contra sus posibles violaciones. Estos derechos son los de la primera tabla, los civiles y políticos. El concepto de justicia de Nozick equivale a la libertad contractual y está delimitado por dos principios básicos, el de justa adquisición y el de justa transferencia. Los bienes que son obtenidos justamente y son transferidos justamente actúan dentro o se mueven dentro del ámbito de la justicia. Todo lo que se salga de estos principios, que se relacionan con el derecho de propiedad, no pueden distribuirse en nombre de la justicia, aunque sí se puede invocar el de la beneficencia o la caridad. Por tanto, para Nozick son las leyes del mercado las que llevan a una justa distribución de la riqueza y también a una justa distribución de los recursos médicos, ya que la salud es un derecho negativo que el Estado no está obligado a promover de forma positiva. Puede admitirse un deber moral de caridad que obligue a prestar servicio a los pobres, pero no se trata de una exigencia de justicia. Volviendo a Engelhardt, que ya tuvimos ocasión de verlo cuando tratábamos de la dignidad humana, hablábamos de que intentaba justificar un marco moral por medio del cual individuos pertenecientes a comunidades morales diferentes puedan considerarse vinculados por una estructura moral común.
Engelhardt partía de la base que es fácil, digamos, la convivencia o compartir valores entre los llamados amigos morales, pero es muy difícil encontrar unas bases éticas comunes para el ámbito socialmente plural de la sociedad en la que vive. Se trata de encontrar cuáles son esos mínimos, y para ello decíamos que recurre al llamado el principio de permiso, la exigencia de respetar la libertad de los participantes en una controversia moral y de obtener su permiso para usarlo como base de la autoridad moral común. En principio, este es el principio fundamental del respeto mutuo en la negociación común y en la creación de un mundo moral concreto. El permiso para que otro pueda usar un recurso o algo que está dentro de nuestro ámbito de... Entiende Engelhardt, por tanto, desde el ámbito liberal, que la imposición de un sistema sanitario de un solo nivel y global es moralmente injustificable, ya que supone un acto coercitivo de fervor ideológico totalitario. Constituye un acto de inmoralidad secular. No existe ningún derecho moral secular fundamental humano a recibir asistencia sanitaria, ni tan siquiera como mínimo decoroso. Una asistencia sanitaria general no puede legitimarse, ya que existen tantas teorías de la beneficencia, de la justicia y de la imparcialidad como existen grandes religiones. Por tanto, dice Engelhardt, si no existen o estos conceptos de justicia no forman parte de los mínimos legales de las distintas concepciones morales, no es exigible o es imposible la imposición de un sistema sanitario de nivel global. Como dice Engelhardt, nadie puede cargar con la responsabilidad de restablecer la salud de quienes pierden en la lotería natural. Y las diferencias, tanto genéticas como educacionales y sociales, no crean la obligación moral secular clara y manifiesta de ayudar a los necesitados. De esta forma, con un planteamiento similar al de Nozick, considera que la enfermedad y la malformación reclaman ciertamente nuestra simpatía, pero no son culpa de la sociedad y los ciudadanos. No se pueden convertir las necesidades en derechos. Si se aceptase que las desventajas causadas por la lotería natural o social crean derecho a la asistencia sanitaria, se agotarían los recursos sociales, se conseguiría poco alivio y a costes muy elevados. En cualquier caso, invoca unos deberes de beneficencia o de caridad para atender necesidades de los más desfavorecidos, pero en ningún caso se invoca derechos de justicia. Nos centramos ahora en la otra gran referencia en esta materia, John Rawls. John Rawls elabora unos principios o una concepción de las sociedades democráticas y ordenadas. Parte de una estratagema intelectual, es colocar a una serie de personas que son invitadas a fijar los principios básicos de justicia y las leyes de la sociedad en que cada uno está destinado a nacer. Pero estas personas deberían ignorar cuál va a ser su estatus y puesto en la sociedad, de tal forma que pensarían o podrían conceptuar de forma desinteresada. Estas personas, estos contratantes originarios, situados bajo el llamado velo de la ignorancia, no saben cómo van a participar ellos en el orden social, son los que van a pronunciarse sobre las cuestiones sociales fundamentales, los bienes sociales básicos de la libertad de pensamiento y conciencia, el libre movimiento, la libre ocupación, los poderes de cargos y posiciones de responsabilidad, la renta y riqueza, las bases sociales del respeto de sí mismo. Y desde esta situación ideal, decíamos, estos hipotéticos contratantes son los que podrían elaborar cómo serían estos principios. Y de esta manera y de forma sintética elabora estos principios. Todos los valores sociales habrán de ser distribuidos igualitariamente, a menos que una distribución desigual de alguno o de todos estos valores redunde en una ventaja para todos. Todos los bienes sociales primarios, libertad, igualdad de oportunidades, renta, riqueza y bases de respeto común,
han de ser distribuidos de un modo igual, a menos que una distribución desigual de uno de todos estos bienes redunde en beneficio de los menos aventajados. Como pueden ver, la desigualdad solo se ve legitimada porque ésta redunda en beneficio de todos o de la mayoría. Estas son el resumen de la postura de Rawls centrada en estos tres principios. Las libertades civiles se rigen con el principio de igualdad, libertad y ciudadanía. Los cargos y posiciones deben estar abiertos a todos conforme al principio de justa igualdad de oportunidades, y las desigualdades económicas y sociales deben cumplir el principio de la diferencia, según el cual la distribución desigual de estos bienes solo es justa o equitativa si obedecen al criterio maximín, es decir, si ninguna otra forma de articular las instituciones sociales es capaz de mejorar las expectativas del grupo menos favorecido. Cuando recuerden ustedes a John Rawls, piensen esta máxima: la desigualdad solo es justa si mediante ella se consigue mejorar las expectativas de todos o del grupo menos favorecido. Dice Rawls que la lotería natural, las diferencias entre las diferencias humanas que proceden de las contingencias naturales y sociales no son en sí mismas justas ni injustas, son el resultado de la naturaleza o del proceso social, y por tanto no deben servir para alimentar un fatalismo que justifique la resignación ante una injusticia concebida como propia de los humanos y sus instituciones. Para Rawls, lo realmente justo e injusto es el modo como las instituciones enfrentan estos hechos, pues el sistema social no es un orden inmutable más allá del control humano, sino un modelo de acción humana. Si lo que se busca es la justicia distributiva, el sistema social debe ser diseñado de tal manera que aquello se alcance, sea cual sea el desarrollo de los acontecimientos, lo cual exige que el proceso social económico se ubique al interior de un entorno de instituciones políticas y legales adecuadas a tal propósito. Es decir, la justicia es fruto de una actuación humana que debe incardinarse dentro de las propias instituciones políticas y legales adecuadas a tal propósito. Y esto, además, es algo que va a fundamentar las sociedades democráticas que el propio Rawls pretende articular como llamadas bien ordenadas. Otra posible referencia es Amartya Sen. Amartya Sen es uno de los autores, lo pueden encontrar en internet, que ha construido los llamados índices de desarrollo humano, y que probablemente hayan tenido ocasión de contemplar en las distintas clasificaciones de los países o de las sociedades. ¿Quiénes son los individuos que son vistos hipotéticamente como juntados en la posición original para disputar los tratados sobre reglas y principios guías? Es decir, parte de la posición ya definida por Rawls. ¿Son ellos toda la gente del mundo, sin tomar en cuenta su nacionalidad y ciudadanía, visto como llegando a reglas que están yendo a gobernar los asuntos del mundo entero? ¿O son en vez de esto los ciudadanos de cada nación, cada país separadamente, juntados en sus propias posiciones originales? Lo importante para Amartya Sen es que la sociedad en el que la persona se incardina permita o propicie que pueda elaborar proyectos vitales desde los valores que a su vida dan sentido. La economía debe ponerse al servicio de los proyectos vitales de las personas. El nivel de justicia debe medirse en términos de desarrollo de las capacidades y proyectos vitales de los individuos. Esto es, no se trata del PIB, no se trata de la renta per cápita, no se trata de esas cifras, sino si los ciudadanos pueden desarrollar sus capacidades y proyectos vitales dentro de las sociedades. Amartya Sen no habla propiamente de sociedades democráticas o bien ordenadas, sino sociedades donde los individuos puedan desarrollar sus proyectos vitales. Conforme a estos principios se elaboran los
índices de desarrollo humano de las distintas sociedades mundiales. Continuando y, digamos, aproximándonos a otros paradigmas más propios de los tiempos en que vivimos o de nuestro ámbito cultural, hablamos de Charles Freud. La justicia distributiva de Locke está basada en un sistema de derechos. Freud, en cambio, intenta fundarla sobre el principio kantiano del deber de beneficencia. Puesto que otras personas comparten nuestra dignidad moral, puesto que tienen vidas que es de gran importancia valorar para poder vivir según su concepto, puesto que por esa razón está más allá de todo precio, es injusto que seamos indiferentes hacia esas personas. El éxito y la felicidad de mis semejantes no me puede resultar indiferente, a no ser que niegue la dignidad moral de mis propios proyectos y mi libertad para pretenderlos. Freud hace derivar el derecho a la justicia distributiva del de beneficencia, de responder compasivamente a la miseria de los otros. Pero añade dos precisiones importantes. Ese deber de beneficencia genera un derecho correlativo de los demás a mi auxilio, por tanto un derecho a la justicia distributiva, y eso otorga al Estado derecho y hasta obligación de socorrer la miseria de los otros. Pero, sin embargo, ¿cómo se delimita esta ayuda que debe prestarse? Freud invoca la llamada teoría del decent minimum, es decir, dar a cada uno tanta parte de los recursos de la comunidad como para que se tenga una oportunidad de vivir decentemente y de hacerse una vida propia, por sus propios esfuerzos si es posible, por la ayuda de la comunidad si esos esfuerzos son insuficientes. Y más de ello, más allá, no se debería pedir nada. Una persona puede reclamar de su semejante un paquete estándar de bienes básicos esenciales: vivienda, educación, cuidado sanitario, alimentos, esto es, el mínimo social o decente. Si con esfuerzos razonables no puede ganar bastante para procurarse él mismo ese mínimo. Esta es la teoría del decent mínimo, del mínimo decoroso, que es utilizado a la hora de determinar la cartera de servicios de los servicios sanitarios. Norman Daniels justifica el derecho a una asistencia sanitaria a partir del principio de igualdad de oportunidades propuesto por Rawls. A diferencia de Freud, que lo deriva únicamente de la beneficencia, Daniels lo hace provenir de la justicia. Esto significa delimitar cuáles son las necesidades a las que debe subvenir una asistencia sanitaria justa. Su propuesta asume el criterio del funcionamiento típico de la especie o de las desviaciones de la organización funcional natural de un miembro típico de la especie. Existe una exigencia de justicia de subvenir a una enfermedad aguda en condiciones de igualdad con todas las personas, pero no, por ejemplo, a una cirugía estética o a otro tipo de prestación. Con lo cual, choca con la definición de la salud de la OMS. La salud no es lo mismo que felicidad o bienestar indica, sino que se relaciona únicamente con el normal funcionamiento del organismo. Bien, ¿cómo podríamos fundamentar una propuesta de la justicia en el ámbito sanitario? Continuamos a este respecto con el estudio que ya decíamos de Javier Gaffo. Partimos de la dignidad humana. El concepto de dignidad humana es uno de los más discutidos en el debate ético actual. Ya habíamos hablado de referirnos a los distintos conceptos desde las ópticas de los derechos a la intimidad. Ha sido sometido a una dura discusión en los planteamientos éticos de Peter Singer o Hugo Tristan Engelhardt. Y señalaba Francesc Torralba que los distintos itinerarios racionales para fundamentar el valor intrínseco de la persona no son totalmente concluyentes. Sin embargo, la dignidad humana, la concepción del ser humano como dotado de unos caracteres específicos, merecedor de una atención y consideración especial, con independencia de sus condiciones materiales, personales o sociales, es fundamento para concluir la necesidad de su protección. Decíamos que no es fácil concluir la dignidad humana desde cualquiera de las distintas ópticas, pero su afirmación es fundamental
para poder concluir que debe ser protegida. Así lo hace la Constitución española en el artículo 10. La dignidad de la persona, los derechos inviolables que le son inherentes, el libre desarrollo de la personalidad, el respeto a la ley y a los derechos de los demás son fundamentos del orden político y el estado de necesidad y su cobertura colectiva. Bien, se parte conceptualmente de la base que la enfermedad y el sufrimiento forman parte de la condición humana, al margen de las características individuales de cada persona. Son estados de necesidad que de una forma u otra en un momento de la vida habrá de afectar a todos los seres humanos. Y desde esta constatación los sistemas de seguridad social o previsión social han cimentado en los complejos entramados actuales. Es algo que a todo el mundo le ocurrirá y es algo, por tanto, que es protegido por la colectividad. El Sistema Nacional de Salud despliega una protección sanitaria idealmente para todos, con todas las prestaciones, con igualdad para todos en todo el territorio y con todos los recursos integrados en un dispositivo único. Beecham y Childress, acuérdense, se suele citar cuando se estudia los paradigmas principialistas, argumentan en torno a la norma de oportunidad equitativa, la Fair Opportunity Rules, que viene a indicar que no deben concederse beneficios a ninguna persona sobre la base de las diferencias en las que no tenemos ninguna responsabilidad y que se distribuyen de forma gratuita, e igualmente no se deben negar los beneficios sociales a las personas que no posean tales condiciones. El reconocimiento de un derecho humano fundamental al acceso a una asistencia sanitaria exigible en virtud de la justicia distributiva no significa que éste tenga un carácter ilimitado. Los recursos disponibles son limitados y por ende deben limitarse también las personas. Sobre estos aspectos, sobre este criterio de escasez de recursos, se han realizado determinadas aportaciones. Citamos aquí la realizada por Gene Outka en los años 70. ¿Cómo se podría aplicar la justicia distributiva en el campo de la atención sanitaria? Y expresa pues, lo que serían los 5 posibles cánones. El primer cauce posible afirma que la distribución de los beneficios en la atención sanitaria se basaría en los méritos o la virtud de las personas, es decir, dar más a las personas más valiosas. Bueno, pero este canon es ciertamente inadecuado porque es difícil de determinar quién es la persona más valiosa o que ha reunido más méritos. Y además producirían claramente efectos no admisibles o no equitativos. La segunda posibilidad es distribuir los recursos basándose en la utilidad social de las personas, es decir, tratar mejor a personas que puedan ser útiles, especialmente. Bien, esto dejaría, digamos, en desventaja a otras personas que tienen mayores necesidades sanitarias, niños, ancianos, cuya utilidad tal vez pueda ser considerada como menor. El tercer sistema determinaría que la distribución de los recursos sanitarios se debe basar en la capacidad de los individuos para costearlos, dar más al que lo pueda pagar. Esta es la concepción del Estado liberal. Si usted necesita sanidad, pues acuda al mercado y cómprelo. Y el cuarto canon se expresa en la máxima cada uno de acuerdo con sus necesidades. La necesidad humana de atención sanitaria debe estar en la base del desarrollo de una política sanitaria justa. Y este criterio es al menos una respuesta parcial en la búsqueda de justicia en el terreno de la salud. Pero este criterio también tiene sus limitaciones. No puede olvidarse que la enfermedad y la muerte son inevitables, que la condición humana es finita y mortal y que en última instancia pues los recursos no son ilimitados. Y el quinto es casos iguales exigen tratamientos iguales. Es decir, una cuidadosa reflexión y un diálogo social determinaría en primer lugar qué servicios sanitarios deben ser prestados como mínimo por la sociedad a todos los ciudadanos y entonces proporcionándoselos a todos al margen de sus méritos, utilidad y capacidad económica.
Esto significa que existen servicios sanitarios que no serán proporcionados, sea porque no responden a verdaderas necesidades o porque superan la capacidad de una sociedad formada por personas mortales que deben asumir el hecho de la muerte y la enfermedad. Se trata pues de un criterio que se basa en la existencia de un mínimo estándar de servicios sanitarios para casos muy similares. Para Diego Gracia, los principios deontológicos, los deberes, no bastan para construir una teoría coherente de la justicia y es necesario evaluar las consecuencias de una determinada política sanitaria, su racionalidad económica, es decir, hay que estar a una ética de la convicción, de los principios, pero también a una ética de la responsabilidad, de las consecuencias de las distintas decisiones que se toman. Negar el momento de las consecuencias de la justicia sanitaria sería tan peligroso como otorgarle un valor absoluto. El racionamiento o el rationing de los servicios y gastos sanitarios, por tanto, es posible. Ha sido abordado por King. King considera que la citada restricción de los servicios y gastos sanitarios puede ser éticamente justificable. Desde la aceptación de la condición mortal del ser humano hay que afirmar la existencia de ciertos límites en relación con la prolongación de la vida y la posibilidad de impedir la muerte de una persona. En nuestra época es necesario para el bien común el desarrollo de una política pública que nos ayude a reconocer los límites naturales de la vida. King afirma que la legitimidad de este racionamiento o restricción de los servicios sanitarios es posible si se dan estas 7 cosas. Debe tratarse de un último recurso, después de que se han hecho todos los esfuerzos para potenciar las posibilidades sanitarias existentes. Antes de llegar a un programa de restricción de ciertos servicios sanitarios debe existir un consenso social sobre la cuestión de la futilidad o la superfluidad médica. Esto llevaría a que no se aplicase a ciertos pacientes servicios considerados superfluos. Tal programa exige una aplicación a todos los miembros de la sociedad y no solo a ciertos grupos como por ejemplo los pobres. Por tanto, debe atenderse a las necesidades esenciales sanitarias, puesto que se proporciona un nivel de atención suficientemente alto para satisfacer estas. Un programa que proporcione un decente y razonable nivel de atención racionada a todos los ciudadanos no exige necesariamente que se excluyan servicios adicionales opcionales para que aquellos que puedan lo puedan pagar. Aunque tal programa debe ser sensible a las necesidades de cada individuo, es decir, aunque sea un mínimo estándar, debe tener en cuenta las necesidades de cada persona. Si se decide no aplicar un tratamiento potencialmente beneficioso para una persona, debe fundamentarse en las cargas asociadas al tratamiento mismo, pero no en el juicio de que la vida de tal persona es una carga social. Si un tratamiento es muy costoso, difícil de conseguir, con resultados inciertos y amenaza la capacidad para proporcionar otros servicios sanitarios básicos, la sociedad puede legítimamente optar por su no utilización, pero si los puede proporcionar con facilidad y no constituye una carga desproporcionada para el enfermo, una política sanitaria justa debe incluir. Y además, dado los rápidos cambios de la medicina y de las condiciones socioeconómicas, una política de restricción debe someterse a frecuentes revisiones periódicas para discernir si está proporcionando el máximo nivel posible de servicios eficaces. Bien, veamos un supuesto de aplicación de estos principios a la asignación a un determinado servicio sanitario. Hablamos de un centro coordinador de urgencia y emergencias. Un centro coordinador, por ejemplo el 112 o el 061, cuando recibe una llamada de emergencias. La emergencia sanitaria se define en la propia ley de creación de la empresa pública de emergencia sanitaria, la ley 294, y es definida como aquella situación urgente que necesita un mayor grado de complejidad diagnóstica y terapéutica para su resolución y comporta un compromiso vital o riesgo de secuela grave permanente para el paciente. Esas son las dos notas, la urgencia y el compromiso vital del paciente. Y esto hace que todas estas notas que hemos estado hablando, que hemos estado exponiendo, llegan a ponerse de manifiesto de una forma muy cruda. En el ámbito de la emergencia sanitaria podemos hablar también de una UCI o de una urgencia.
no operan instrumentos que, como en otras actividades sanitarias, introducen una modulación a la prestación sanitaria. No existe lista de espera. No es posible allegar en el momento de la asistencia nuevos recursos fuera de los previstos o latentes. La oferta de recursos disponibles es rígida y la demanda, aunque previsible, puede manifestarse en cualquier momento como inabordable. Y además, paralelamente, el recurso que nos es asignado en el momento oportuno y que no logra acceder al paciente en tiempo deviene inútil. Llegar a la emergencia, llegar al paciente con un tiempo excesivamente amplio, pues hace que nuestra asistencia, la que podamos dar, no es útil o no tiene el nivel suficiente de oportunidad. Es decir, no tenemos una lista de espera. Pero es que además se atiende a dos demandas, una real, que es la del paciente que invoca el auxilio, y otra potencial o hipotética de otros pacientes que pueden manifestarse en cualquier momento. Con lo cual, en la asignación de recursos se debe prestar atención no solo al recurso que se asigna, sino a otros que debe conservar para el caso de manifestarse otra emergencia. Con lo cual, se trata de asignar a cada cual el recurso que efectivamente necesita y no de mayor nivel de resolución que el que realmente necesita el paciente, y por tanto concurre con el resto de la comunidad, que en cualquier momento puede requerir otro recurso. Así que lo que sí sabemos es que a cada uno, de acuerdo con sus necesidades y casos iguales, exigen tratamientos iguales. Y sin embargo, esto, bueno, que nos produce, o digamos que desemboca en un mínimo estándar de servicios que se ofertan a los ciudadanos. En este caso se pone de manifiesto un principio específico, que es asignar el recurso a quien más puede aprovecharse de ello. Un criterio que sirve para desempatar en el caso de que existan más pacientes o más demanda de los recursos disponibles que tenemos. Muchas gracias.